Sean bienvenidos. Acaban de ingresar al búnker. Conversaciones que resuenan e historias que inspiran. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Búnker. Qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos cada miércoles a las 8:30 cuando se transmite pues este episodio. Luego también tengo entendido que el fin de semana se vuelve a retransmitir y también queda pues como decimos arriba en las nubes, en plataformas como YouTube, para que ustedes también puedan verlo o compartirlo de repente con alguien más. Gracias por los comentarios que a veces nos hacen llegar a través de WhatsApp o los diferentes medios de comunicarse a través de 105 FM. Para mí siempre es un privilegio saludarles y traerles temáticas que nos bendicen, temáticas que nos retan cada día a ser mejores y temáticas que a veces nos inspiran, como han sido en temas anteriores. Y en esta ocasión, pues, tengo a una persona a quien valoro mucho porque, pues, hace ya unos años yo inicié un podcast para hijos de pastores. ¿Por qué para hijos de pastores? Pues porque tuve la bendición de nacer en una familia pastoral y sé que hay temáticas que a veces muchos hijos de pastores, pues, necesitan escuchar y de ahí nace la necesidad de poder abordar diferentes temas para hijos de pastores. Y Gabriel, quien en ese entonces pues tuvo a bien acompañarme, a hablar sobre la temática, pues hay algo dentro de él que reta a las personas, dentro de la iglesia específicamente, y ya sabrán por qué. Gabo es un argentino hecho y derecho. Él es pastor, es escritor, es formador de líderes, pero sobre todo es una voz que se atrevió a hablar de lo que muchos callan dentro de la iglesia. Y hoy vamos a saber sobre qué es esa temática. Antes que nada, de iniciar a hacer preguntas y todo ello, pues déjeme darle la bienvenida a Gabriel Bustos. De cariño, pues yo le digo Gabo, ¿verdad? Desde esa primera encuentro que tuvimos en el podcast. Así que, Gabo, bienvenido a El Búnker. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer para mí. En Argentina me dicen Gaby, Ok. pero en Latinoamérica soy Gabo, así que es medio raro. ¿Cuál te gusta más, Gaby o Gabo? Y yo toda mi vida fui Gaby, Ok. es la realidad, pero no importa, vos decime como, como quieras. Gracias por el tiempo que nos das en esta oportunidad, Gaby. Realmente considero que tu voz es muy relevante año con año. Es un mensaje por medio de tu voz que nunca pasa de moda, que nunca va a pasar de moda, sino que al contrario, creo que con el pasar del tiempo se vuelve aún más importante para nuestra comunidad cristiana. Y es que Gabo, pues, o Gaby, realmente, pues, toma temáticas o toca temáticas sobre la pornografía, la identidad, la pureza, las luchas reales que muchas veces la iglesia está experimentando y que, lamentablemente, no abordamos dentro de la iglesia. Así que para mí es un honor tenerte, mi querido Gaby, y empecemos, como digo yo siempre, desde el inicio. A ver, hablemos un poquito sobre qué fue lo que te llevó o te impulsó a abordar este tipo de temáticas que muchas veces no se hablan dentro de la iglesia. Bueno, yo me convierto a Cristo en 1998 y venía de una vida, digamos, mundana normal, con Ujú. los desenfrenos propios de una persona que no conoce a Cristo. Por supuesto, cuando me encuentro con el Señor, Él revoluciona mi vida y empiezo a comprender que muchas de las cosas, o casi todas las cosas que hacía estaban mal. Y entonces, con esta cosa que me pasó de convertirme a Cristo y querer a todo el mundo hablarle de Él, primero obviamente acerca de la salvación, pero después empezamos a empezar a hablar a los chicos jóvenes de mi iglesia y demás sobre la importancia de vivir en santidad. Y Ujú. fue de alguna manera una especie de marca dentro del ministerio antes de poder trascender a otros ámbitos. Y entonces, bueno, con el tiempo me convocan para que forme parte de la Juventud Bautista Argentina en la zona sur de Gran Buenos Aires. Ahí luego fui presidente de la zona sur y a partir de ahí me convocaron para formar parte de la Juventud Bautista a nivel nacional.
Y en el 2012, en una convención de líderes nacionales, el que era director de GEBA antes que yo, Ujú. me propone presentar un material viejo de GEBA de los años 90 que se llamaba El verdadero amor espera. Entonces, bueno, preparo el material, una charla que yo era básicamente hablar de la sociedad erotizada, y a partir de ese momento a la gente, a todos los líderes que estuve, les encantó el material, y entonces me empezaron a invitar a predicar sobre santidad y pureza sexual en distintas partes del país. Bueno, con el tiempo yo reescribí el material de lo que era el verdadero amor espera, lo transformé en un libro que nada que ver, lo único que me quedó del verdadero amor espera original fue el título. Después todo el contenido fue contenido que yo fui armando en función de las charlas que yo ya tenía, que daba en mi grupo de jóvenes y otras que fui incorporando. Entonces empezó a pasar que empezaba a viajar y yo nunca tuve problemas con la pornografía. Y esto es un Ujú. dato para mí súper relevante porque la gente piensa que como escribí 2 libros sobre pornografía, tengo un pasado con la pornografía. Todo lo contrario. De hecho, la cantidad de pornografía que yo vi en toda mi vida no llega a los 40 o 50 minutos. Y el 99% fue en VHS, en los famosos videocassette que se ponían en la Sí, videocasetera. sí. Bueno, empezamos a viajar, muchos viajes los hacía con mi esposa, otros obviamente no podía. Y lo que empezamos a notar junto con mi esposa era que gran parte de las confesiones que surgían, porque yo daba una charla y automáticamente un aluvión de personas a charlar conmigo sobre las cosas con las que luchaban. Debo decir que cerca del 70% de las conversaciones giraban en torno a la pornografía. Y yo decía, wow, ¿cuánta gente mira porno? Mm. Claro, inocente palomilla. Como no era una lucha para mí, yo pensaba que no era una lucha para nadie. Bueno, ¿quién va a ver pornografía? No da para ver porno, no podés. De hecho, recuerdo conversaciones con Pablo Repeto, el director de Geva antes que yo, Ujú. que salíamos a visitar iglesias y yo decía, no te puedes imaginar qué pasó. Hablando con el líder, me contó que tuvo relaciones sexuales con la novia. No lo podía creer, claro. Yo pasé de ser un velociraptor a vivir en pureza y entonces no me entraba en la cabeza que un líder de jóvenes tenga sexo con la novia. Bueno, Ujú. entonces a partir de ese momento empezamos a ver cuán metido estaba el tema de la pornografía en la iglesia y entonces, aparte de hablar sobre el verdadero amor espera, las charlas sobre santidad y pureza sexual, empecé a incorporar algún taller sobre el tema pornografía. Claro, empecé a hablar de pornografía y la gente se me empezó a invitar a hablar de pornografía. Y Ujú. entonces, claro, ya no era un taller, eran 2, eran 3, y llegó un momento en el que dije, esto tiene que... No, yo no puedo vivir dando talleres, tengo que dejar algo escrito y así fue que escribí el libro El abrazo a la pornografía, que se publicó en 2018 y a partir de ahí fue una especie de boom, que empecé a viajar literalmente por todo el país. Llegó un punto en el que prácticamente vivía arriba de un avión porque, claro, como no se habla del tema y el tema estaba realmente afectando a gran parte de la persona de la iglesia, así fue como empecé a hablar de estos temas y después, bueno, escribí el otro libro sobre pornografía, que es Peligro en la Web, que está más destinado a la prevención y orientado a padres y líderes fundamentalmente. Ujú. Y de hecho, casi me sucede un poquito, en menor categoría, obviamente, pero por eso también hace unos años tomé esos cursos que tú das en línea, porque de repente empiezan conversaciones de personas cercanas a hacer preguntas sobre este tema, sobre pornografía. Y yo le digo a Jazz, mi esposa, le digo, yo no estoy preparado para hablar sobre esto, o sea, no sé qué decirles en cuestión de esta temática, porque a veces creo que la iglesia, por no estar enfocado en problemas reales como estos, lo descuidamos y asumimos de que no pasa nada, pues no son temáticas de las cuales hay que estar preparados, ¿no? Entonces yo le digo a ella, no, pero mira, y me habló de vos y fue cuando tuve la oportunidad de tener bueno, esas charlas que tú das, que son muy, pero muy importantes y relevantes, y así poder, hasta cierto punto, al menos orientar un poquito sobre algunas dudas que habían sobre esta temática de pornografía sobre algunas personas cercanas. Y de ahí, fíjate que curiosamente nace la necesidad incluso de yo empezar a estudiar psicología. De hecho, lo estoy haciendo hoy día, Wow. pero va muy lento. No es lo mismo estudiar cuando uno es soltero a cuando ya hay trabajo, hay familia, pero lo estoy haciendo. Ahí voy poco a poco, ya gracias a Dios ya llevo mi primer año. Em,
pero creo que son temáticas, como tú lo dices, que a veces la iglesia lo ha descuidado. Y yo digo, eh, hablas del tema, compartís de esa realidad que realmente no es desconocida para muchos cristianos, pero ¿qué crees tú? ¿Cuál es parte del problema que la iglesia todavía no quiere resolver, aunque ya entienda que existe este tipo de situaciones dentro de la misma? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es la ignorancia, Ujú, ¿no? Ignorancia en dos sentidos. Una es la que yo tenía. Ignoraba que esto era una problemática, ¿no? ujú, Hay gente que como es un tema que no le pega ni de cerca, es un tema que no forma parte de su cotidianeidad, ignora que es efectivamente una problemática para la vida de la mayoría de las personas. Entonces, por un lado, la ignorancia, pero por otro lado, la ignorancia de la que vos hablabas, ¿no? Esto de, yo sé que esto es un problema, yo sé que a la gente le pasa, pero no sé qué hacer, no ujú, sé qué decir, no sé cómo ayudar. Entonces, la ignorancia es un primer nivel de traba a la hora de poder abordar esta problemática. En un siguiente nivel está el miedo a que, uno, la gente se ofenda, la gente se enoje acerca de esto, diga, no, ¿cómo van a hablar de estos temas? De hecho, casi que es moneda corriente que cuando voy a hablar de estos temas me agradecen por haberme animado a hablar de esto, ¿no? Porque dicen, yo no lo puedo decir. Y Sí. la pregunta es, ¿por qué? Yo soy pastor de una iglesia y Ujú, yo hablo de estos temas. ujú, Digo, pasa que a veces si la iglesia es muy chica y vos tocas un tema sensible, la gente lo nota como un misil teledirigido. Si la iglesia es una iglesia de 500 miembros, 1000 miembros, 5000 ujú, miembros, vos podés tirar toda la bomba que quieras y no es que lo estás diciendo por una persona. Pero me ha pasado estar en iglesias grandes, en iglesias chiquitas, y la iglesia chica generalmente los pastores locales nos animan y entonces como que tercerizan las bombas atómicas. ujú, Entonces da el miedo a que la gente se ofenda. Pero por otro lado también está el tema de que es tabú. A la gente le da vergüenza abordar estos temas. Yo no me ujú, animo, me da vergüenza. Es un tema muy picante, ujú. ¿no? Y también está el tema que lamentablemente está muy, muy metido, es que muchas veces aquellas personas que tienen que tomar la decisión de abordar estos temas no lo hacen porque tienen problemas en esta área, tienen las manos sucias, Ujú. ¿no? Entonces creo que ahí está gran parte de las razones por la cual la iglesia no aborda este tema, ¿no? Y que forma parte de la realidad. A mí me llama mucho la atención cómo no se habla del tema. Le Ujú. hablo de esto como, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que para mí es un temón que debemos abordar y no lo abordamos. Entonces, son temas que le apuntan directo al corazón de la iglesia, pero que sin embargo no nos animamos a abordarlo. Ese tipo de temáticas, mi querido Gaby, ¿ya lo manejabas tú, obviamente, antes de estar casado? ¿O ya cuando te casaste se empezó esto? No sé si se entiende la pregunta. ¿Hablas del tema de la santidad sexual y la pornografía? Exactamente. La pornografía no, no porque no, hablaba a ver, tocaba el tema de la pornografía, pero muy por encima, lo nombraba Ok, como una de las tantas cosas. ok. Sí hablaba de la santidad sexual, sobre todo el tema de las relaciones sexuales previas al matrimonio y la masturbación, pues, los dos temas quizás más importantes que abordaba, el tema de tener un noviazgo en santidad, de vivir en pureza, de cuidar las cosas que vemos, pero no con la especificidad que lo hago hoy. Hoy ya Ujú, tengo 2 libros sobre pornografía y ujú, se puede decir que de las invitaciones que recibo, en el 70% de las invitaciones hablo de pornografía. A veces hablo de pornografía solamente, a veces pornografía y santidad, a veces pornografía y identidad, a veces pornografía e intimidad sexual en el matrimonio. De hecho, ahora mañana voy a hablar a un congreso sobre eso mm. y automáticamente vuelo a Tucumán a otro congreso. Pero es muy difícil que yo viaje a hablar de algo donde entre los temas que hable no hable de pornografía. Ujú. ¿Y tu esposa cómo te apoya en esta aventura de andar hablando estas temáticas que casi no se hablan en la iglesia? Nada, vamos y charlamos. A ver, mi esposa no tiene el perfil de oradora, aunque muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos sobre intimidad sexual, ella predica conmigo, Ujú, cuando hablamos de santidad sexual, lo mismo, pero nada, más allá de que hable o no hable, generalmente yo viajo con ella, a menos que
viaje en avión y entonces yo no le pido a la iglesia que me pague los pasajes de mi esposa, por supuesto, Ujú. aunque si lo hacen, por supuesto que aprovecho y viajo con ella. Claro. Cuando el viaje es un viaje relativamente corto, en auto, no sé, 1 o 2, 3 horas, viajo con ella y obviamente siempre que la agenda de ella lo permita. En ese sentido, nada, somos un equipo. Y entonces, siempre que termino una charla, una conferencia, muchas veces es mi esposa la que recibe a las mujeres para hablar sobre el tema y yo recibo a los hombres. Así que no, en ese sentido somos un equipo. ¿Cuál ha sido el país más lejos que has tenido que recorrer saliendo de la Argentina? México. Ok, ¿cómo te fue en México? Me fue muy bien, fue en un congreso de la Jubla, que viajé con mi esposa. Ahí yo tenía todo cubierto, pero como era en Cancún, dije yo, no sé cuándo volveré a Cancún, así que viajé con mi esposa y nada, fue muy lindo. La verdad, ahí tuve varios talleres, varias presentaciones y bueno, fue un tema, porque una de las cosas que noté, yo estuve en varios países de Latinoamérica y lo que veo es que, y sin ánimo de criticar, es simplemente una descripción. Claro, claro. Veo la iglesia latinoamericana como mucho más conservadora que la de Argentina. Sí. Conservadora en el sentido de la apertura al mover del Espíritu Santo, a la hora de abordar algunas problemáticas, de estar ayornado a los tiempos que vivimos, sin amoldarnos al Sí, mundo, sí. sin camuflarnos, porque yo creo que nuestra identidad no se negocia, pero hay veces que atrasamos mucho, ¿no? Eso es lo que yo en mi experiencia. Y claro, cuando voy a hablar de estos temas es como una bomba nuclear. Me pasó hace poco estando en Bolivia en un encuentro nacional de jóvenes bautistas, que una de las cosas que me pasó, eran un montón, eran más de 200 chicos, que se me dormían cerca del 10% del auditorio. Ok. Si yo hablo de algún tema normal, ponele que a la gente le aburra, ponele. Ujú. Pero vos no te puedes aburrir cuando hablo de pornografía y Sí, santidad sexual. sí. Y más con lo animal que soy a la hora de hablar, porque doy directo al hueso, no le doy vuelta, no disfrazo los temas. Entonces, de mínima los ojos abiertos o de última, no sé, te vas porque no lo soportás, pero dormirte no es una opción. Ujú. Lo que entendí es que era un tema de guerra espiritual, un tema de que obviamente Satanás no quiere saber nada con que abordemos estos temas. Y entonces yo lo que considero que pasó es que Satanás los durmió, los Ujú. adormeció, los desenfocó. Y lo que me pareció ver es que quizás toda la organización no estaba del todo despierta en este sentido, atenta a esta cuestión de la guerra espiritual. Digo esto porque unos días después estuve en un campamento de adolescentes, Ujú. ¿sí? Y me tocó ser el último orador de un campamento de 3 días. Vos imaginate 3 días, 3 noches los adolescentes, la cuarta mañana ya no quedaba nadie vivo, no duermen. Y me tocó estar ahí hablándole a adolescentes y yo acá ya está, listo, yo voy a hablar y el que lo reciba, que lo reciba. Ujú. Pero ¿qué pasó? Desde que arranqué hasta que terminé, una señora rodeaba el auditorio haciendo así. Iba orando. Ok. Claro, no es que solamente esa señora estaba orando, intercediendo por los chicos, sino que era un campamento de varias iglesias juntas donde tienen equipos de intercesión orando por los chicos. Claro, no voló una mosca, no se metió ni un demonio, ¿me entendés? Entonces, claro, así fue más fácil. Ujú. Bueno, ¿por qué terminé esto? No tengo ni idea. Porque estabas hablando que al fin y al cabo es una guerra espiritual lo que estabas comentando, ¿no? Que no solo es Ah, el hecho de algo superficial dentro de la iglesia, sino que realmente es una guerra espiritual la que estamos enfrentando con esta temática también. claro, claro, hablaba de mi experiencia en los viajes por Latinoamérica, a eso me Ujú. refería. Sí, y tu experiencia en México específicamente. Dentro de estas experiencias que tú has tenido, mi querido Gaby, em, en diferentes lugares, ¿has podido determinar si lo que más afecta, no voy a decir solo a los jóvenes, porque este es un tema que aborda jóvenes y noventas y lo que sea, ¿no? O sea, no importa la edad para este tipo de temas. Pero, ¿crees que se da más la lucha con el pecado en las iglesias o la lucha del silencio en las iglesias? Porque no sé si una conlleva a la otra o viceversa, pero no sé qué has podido detectar vos en tu experiencia por el recorrido en las iglesias. Bueno, el silencio es un factor común, sin Ujú. embargo, no es que es generalizado el Ujú. silencio. Uno de los datos estadísticos del libro Peligro en la Web es el siguiente. La pregunta es, ¿se habla?
de este tema en la iglesia? Y entonces la gente responde sí, responde no. Y esos datos los cruzo con el consumo de pornografía. A que no sabes Mm, cuál es la conclusión. ujú, Mientras más se habla del tema, menos se consume. Mientras menos se habla del tema, más se consume. Hay mm. una relación directa entre el abordaje de la problemática y el consumo. Ujú, Obviamente estos datos derrumban todos los mitos. ujú, Esta idea de que no voy a hablar del tema porque no vaya a ser que los incentive a consumir, número mata mito, dato mata relato. El número frío del dato estadístico derrumba ese argumento, lo tira por el piso, porque el dato es, mientras más se habla, menos se consume. ujú. En la categoría, obviamente me imagino, te invitan, ya sea como vos decías, a campamentos con jóvenes, con adolescentes. Y en la categoría matrimonio, ¿qué tanto está perjudicando esta temática hoy en día? Es un montón, un Ok. montón. El 43% de los hombres casados o en pareja, por supuesto que no avalamos el estar en pareja, creemos que el sexo es maravilloso, pero para cuando estás casado, ¿sí? Mm, El 43% de los hombres que están casados consumen mínimo una vez por mes. De hecho, yo ahora el 7 de mayo comienzo el curso Exit nuevamente, es la 10ª vez que lo doy, y gran parte de los que se inscriben son personas que están casadas, hombres que están luchando con el tema y mujeres casadas que quieren ayudar a sus esposos. Entonces, este es un tema que también está metido. Por supuesto que los que más consumen son, por un lado, los hombres más que las mujeres. Por otro lado, consumen más los jóvenes y adolescentes que las personas mayores. Pero aún así, hay muchísima gente mayor que está realmente, o sea, mayor me refiero a gente casada, que está ujú, luchando con la pornografía. ¿Por qué también? Porque también existe otro mito muy instalado en el chico soltero que está de novio que cree que porque se puso un anillo y tiene con quién tener relaciones sexuales, va a poder ser libre de la pornografía ipso facto, automáticamente. ujú, Y la realidad es que está bastante lejos de la realidad. ¿Por ujú. qué? Porque el consumo de pornografía no responde a la ausencia de sexo. Hay personas que aún teniendo relaciones sexuales con su cónyuge, consumen pornografía. Entonces, es un tema, por supuesto, baja el consumo, pero 43% una vez por mes es muchísimo, máxime si tenemos en cuenta que somos la iglesia de Cristo. Por supuesto. ¿Recordás vos dentro de estas experiencias a alguien con quien hayas hablado cuando escuchó tu charla y que siguió algún proceso y que pudo finalizar y que está luchando, obviamente, porque esto es una lucha diaria como cualquier cristiano que tiene su lucha diaria, pero que ahora ha salido y ha logrado Uf, estabilizarse en estas un temáticas? montón, un Ok. montón. Un montón me ha pasado en los diferentes Exit, que hay gente que toma el curso, es más, el Exit 4 y entra a Exit 5 como tutor. Creo que vos fuiste Ok. tutor de alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Fui Claro, tutor de un él. tutor es la persona que ayuda a otro en el proceso. Me ha pasado personas que toman el curso para ser libres, son libres y ahora toman el curso para ayudar a otros. Ujú, Y después me ha pasado un montón de veces. Pero una vez que me largué a llorar de la emoción. Estábamos en un campamento de la Juventud Bautista en Córdoba, en Argentina, y se me acerca un chico, lo miro, ¿cómo anda? Mi contacto con él había sido solamente por WhatsApp, pero le reconocía la cara. ok. Y viene con la novia. Y entonces yo le digo, ¿cómo andás? Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta, te voy a matar con la pregunta, pero te la voy a hacer igual. ¿Seguís luchando con la pornografía? Le pregunté al lado de la novia. Y me dice, no, gracias a vos, hoy soy libre y me voy a casar. Me largué a llorar de la emoción. Claro. O sea, algo que yo hice repercutió en la vida de un chico que hoy se está casando, bueno, ya está casado ahora, y me contó un poco cómo le fue y demás, y yo, la verdad, feliz. Y así un montón, un montón. Ah, no lo voy a nombrar, no voy a decir quién es para no prenderlo fuego, pero un influencer argentino, cristiano, muy conocido, pero escritor de libros, que está en todos los congresos, Ok. me confesó que las charlas mías y sobre todo el libro La base de la pornografía lo ayudó a ser libre de la pornografía. Y yo no soy amigo de él, pero tengo contacto con él y hay un montón, es innumerable la cantidad de gente que fue libre, sí, claro. Y esa es Y, la esperanza, ¿no? y claro, eso es, bueno, y son los frutos que también logras ver del trabajo que estás realizando o de lo que Dios ha puesto de carga sobre vos y que bendice mucho al cuerpo de Cristo.
Me gustaría, Gabo, que nos comentaras cómo podemos contactarte, cómo podemos adquirir estos cursos que tú das. Nuevamente, porque repito, a veces que estamos en silencio, no hayamos que hacer, o a veces vemos que quizá la persona en la que confiamos no está preparada para poder atender este tipo de temáticas. Entonces, me parece muy relevante que nos comentes cómo podemos adquirir estos cursos o ingresar a estos cursos. Bueno, fundamentalmente por redes sociales. La red que yo, hay mucha gente que me escribe por Facebook y yo Facebook miro una vez por mes, como mucho cuando me acuerdo. Pero no, por ahí la forma más sencilla es la del Instagram. Ok. Que me escriban por ahí. Mi Instagram es mi nombre, es Gabriel Bustos RP. R fácil, ¿no? Gabriel Bustos RP. Y nada, me mandan un mensaje privado y yo respondo. Por ahí tardo un par de días porque la verdad es que no estoy todo el tiempo con las redes sociales, pero que es una cuenta pendiente, me cuesta bastante, será que tengo 45 años, me obligo a publicar cosas, yo viviría sin redes, pero bueno, no me queda otra. De hecho, es la vía de contacto con mucha gente. Así que sí, es por redes sociales. Instagram, fundamentalmente. Ok, mi querido Gaby, me gustaría que nos dejaras un mensaje para esas personas que están en este momento escuchando esta temática y que están luchando con este problema dentro de la iglesia, para que tú les puedas motivar a seguir adelante, por favor. Bueno, el eslogan del libro El abrazo a la pornografía es: del pozo se sale y el barro se limpia. Punto seguido, las cosas pueden cambiar. Y creo que esa es para mí una frase que define perfectamente lo que creo acerca del tema. Yo creo que del pozo se sale. Hay mucha gente que hace muchos años que está luchando con esto y perdió la esperanza. No, dice, no, del pozo no se sale. Ser libre es una utopía. Y yo creo que efectivamente del pozo se sale. Pero lo creo de todo corazón. Lo creo fundamentalmente porque creo en un Dios todopoderoso. Uno, dos. Lo creo porque en mi tiempo de investigación he visto muchos testimonios de gente que salió. Y lo veo por la práctica, porque me ha tocado a mí ayudar a personas que fueron libres de la pornografía. Entonces, lo primero es, del pozo se sale. No importa cuántas veces has intentado, no importa que no hayas podido, del pozo se sale. Y muy interesante, porque esto tiene mucho que ver con la vida de muchas personas, el barro se limpia. Uno puede salir de la pornografía, pero ¿con qué carga? Con la culpa, ¿no? No, la verdad es que yo lo que hice estuvo re mal, Dios no me va a perdonar. Y frente a ese argumento, creo yo, diabólico, yo le aplico Primera de Juan 1.9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, el barro se limpia, Dios te limpia, Dios dice la palabra, no sé, creo que es en Isaías, dice que vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, los voy a volver blancos como la lana, y si fueran rojos como la escarlata, los voy a volver blancos como la nieve. Esta idea de que no importa cuán profundo hayas caído, cuánto pecado hayas acumulado, Dios te perdona, restaura y te limpia de toda maldad. Entonces no permitas que la culpa te torture, te atormente. Hay una culpa que es de Dios, que es la que nos lleva al arrepentimiento, pero una vez que uno se arrepiente y pide perdón, ya no tengo, ya está. Dios dice, pero no sé de qué me estás hablando. Una canción de rescate dice, no sé de qué me falás, ¿no? Ujú. No sé de qué me hablas. La culpa yace en el fondo del mar. Y esto es así. Entonces, eh, cuando uno deja un pecado, pide perdón y se arrepiente, Dios te perdona y ya no te mira más como una persona pecadora. Has sido limpiado, ¿no? Y por último, las cosas pueden cambiar y las cosas van a cambiar. Aprendamos a vivir la vida con la esperanza que tenemos que tener. Ahora. No caminemos solos, somos un cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Los pastores, los líderes, los consejeros, son personas puestas por Dios para ayudarte. No, lo que pasa es que si yo lo cuento al otro día se entera toda la iglesia, argumento diabólico para seguir manteniéndote en silencio. Habla aunque no quieras, habla aunque no te guste, habla aunque te duela, habla aunque te cueste. Confesá, pedí ayuda. La iglesia está para ayudarte. No, pero yo conozco el caso. Bueno, puede ser. Puede ser que algún pastor, puede ser que, pues somos personas, puede ser que algún líder, pero la realidad es que tenemos que confesar, tenemos que pedir ayuda
amo la iglesia de Cristo. Creo que la iglesia de Cristo, cuando funciona bien, es un invento maravilloso, extraordinario de Dios, que es no solamente para la predicación del evangelio, porque estamos para eso, sino también para la restauración de las vidas. Entonces, habla, pedí ayuda. Gaby, te agradezco realmente el tiempo y lo que nos has compartido. Me parecía muy, pero muy oportuno abordar este tipo de temáticas en este espacio, en el búnker, porque sé y soy consciente que no estamos exentos de este tipo de situaciones y realidades dentro de la iglesia. Así que lo valoro muchísimo en serio y te mando un abrazo hasta allá. Un placer, Josué, y la verdad es que un privilegio poder estar con vos hablando de estos temas. Y para la gente, nada, si tienen una duda, simplemente que me escriba y ahí estaré respondiendo. Gracias, Muchas Josué. gracias. Gracias a ti. Mis estimados, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Búnker. De verdad espero que estos principios y este tipo de temáticas no solo nos inspiren a seguir adelante, sino a cambiar ciertos hábitos que a veces de repente nos hemos acomodado y dicho, pues, creo que aquí estoy bien y no pasa nada. No, sí pasa algo y sí hay que cambiar y renovar nuestra mente como lo dice el texto bíblico. Abrazos para todos y nos escuchamos o nos vemos en una próxima. Bendiciones. Gracias por entrar con nosotros al Búnker, el espacio donde la entrevista no es un monólogo, sino una tertulia entre dos personas que hablan sus experiencias personales para inspirarte y ayudarte a sobrellevar situaciones que quizás tú puedas estar pasando. El Búnker, conversaciones que resuenan e historias que inspiran. Hasta la próxima.